Hola, bienvenidos al canal Cómo Tejer. En esta oportunidad les mostraré paso a paso cómo tejer esta chompita para bebés recién nacido. Es con aguja circular, aunque también se puede tejer con dos agujas. La medida en centímetros está al final del video. Para la chompita se necesita el ovillo de 100 gramos. Es lana delgado. Se empezará con lana auxiliar. La aguja es en esta oportunidad con dos diferentes números. Aquí, este es el 2, no pasa, y este es el 2.25. Entonces la aguja será entre 2.25 o 2.5, entre estas tres medidas. Y la otra aguja es 3, el número 3, entonces será el 2.25 o la aguja número 2 y el número 3. Para tener de referencia el grosor de la lana es aquí en el número 2.25. Para la primera parte se debe empezar con lana auxiliar y después tejer esta parte, que es el borde, 6 hileras en punto jersey. Empezar 44 puntos. Son 44 puntos. Este será la hilera 1. Tejer el punto de orilla. Tejer al derecho todos los puntos y se debe tejer con una tensión suelto. Así, suelto. Pasar el punto de orilla sin tejer es la hilera 2. Tejer al revés todos los puntos. Y ya se debe ajustar la tensión. Pasar el punto de orilla sin tejer y tejer al derecho. Tejer recto hasta la hilera 6. Es el punto jersey, de un lado al derecho y del otro lado al revés. Es la hilera 6 y tejer al revés. Ahí se tiene 6 hileras. De este lado es revés y en este otro lado está el derecho. Y ahora es doblar. Para doblar es tomar un punto de esta forma y otro de abajo. Se tiene que intercalar de esa forma. Ahí se tiene doblado. Pasar al otro lado. Aquí facilita la aguja circular para pasar al otro lado. Bajar la lana auxiliar.
Se pasará a tejer la otra parte que es del cuello, elástico doble, y aquí para los botones son 6 puntos que estará en punto musgo. El lado que está la hebra suelta estará los botones y en este otro lado serán para los ojales. Entonces aquí es tejer 6 puntos al derecho. Los 6 se debe tejer de ambos lados al derecho. Son 6. Después es 2 revés, 2 derecho. En esta parte son 87 puntos en total, después de doblar. En este otro lado también se debe tejer 6 puntos al derecho. Son 6. Es la hilera 2, pasar la hebra de esta forma y pasar el punto sin tejer, el punto de orilla. Tejer 5 puntos al derecho. Y en total son 6. Ahí. Desde aquí tejer recto el elástico doble hasta la hilera 8. Hasta aquí es la hilera 8 del punto elástico doble. Queda de esta forma. Pasamos a la otra parte. Aquí se debe tejer aumentando. Entonces primero vamos a poner marcador. Aquí son 6 puntos en ambos lados. Aquí también 6. El delantero será 13 puntos. 13 puntos. A este otro lado también 13. Aquí es separar un punto. En este lado también es un punto. Ahí. Ahí estarán aumentándose los puntos. Después son las mangas y la manga está de 11 puntos. 11 puntos. Y viene a ser lo mismo, se debe separar un punto ahí. De este lado también 11 puntos, son 11 puntos. Se separa con un punto también ahí. Y aquí para la espalda son 23 puntos. En total son los 87 puntos. Y desde aquí nuevamente se debe contar con la hilera 1. Es pasar el punto de orilla sin tejer. Tejer 5 puntos. Pasar el marcador. Tejer 13 puntos al derecho. Pasar el marcador. Aumentar con una lazada. Tejer al derecho. Y otra lazada. Este marcador se va a mantener en el delantero, sin embargo de la manga no es necesario mantener. Entonces, y aquí es en la manga 11 puntos al derecho. Aquí lo mismo, para sacar el marcador, aumentar una lazada,
tejer un punto al derecho, sacar el marcador y aumentar una lazada. Después tejer los 23 puntos que corresponden a la espalda. Y lo mismo aquí, sacar el marcador, pasar una lazada, tejer al derecho, otra lazada, sacar el marcador. Y esta es la manga, que está formado de 11 puntos. Sacar el marcador, poner una lazada, tejer un punto al derecho, una lazada y pasar el marcador, porque este lado es el delantero. Tejer 3 puntos al derecho. Y aquí se debe poner en descanso este lado. Esto es para formar el cuello. Aquí se debe tejer 3 puntos al derecho y poner en descanso 16 puntos. Dar la vuelta. Esto es para formar el cuello del delantero. Al inicio de la hilera, dar la vuelta a la hebra. Y tejer todos los puntos al revés. Pasar el marcador. Esta es la hilera 2, tejer al revés. Y en este lado del delantero lo mismo se tiene que poner en descanso. Entonces es ahí pasar el marcador, tejer 3 puntos al revés, poner en descanso 16 puntos, dar la vuelta. Al inicio lo mismo, dar la vuelta a la hebra en la aguja y tejer. Este es la hilera 3. Pasar el marcador, poner una lazada, tejer 3 puntos al derecho, una lazada y tejer al derecho. Y ahí ya se está formando la figura al mismo tiempo que estamos formando ya para la manga, el delantero y la espalda. Se tiene que aumentar cada 2 hileras un punto. En este caso en la hilera impar, aquí lo mismo. Y está bastante claro, por eso no se trabaja con marcador después de la primera hilera. Es la lazada, 3 puntos al derecho, una lazada. Es la hilera 3. Aquí se tiene que aumentar con la lazada y tejer 3 puntos al derecho, una lazada y luego sigue la manga, que son 11 puntos al derecho. Aquí una lazada y 3 puntos al derecho, una lazada y pasar el marcador, tejer 3 puntos al derecho. Esta hebra que se ha dado la vuelta al inicio de la hilera es unirlo de esa forma y tejer más 3 puntos al derecho. Y de este lado poner en descanso 13 puntos. Dar la vuelta. Nuevamente dar la vuelta a la hebra en la aguja para empezar. Y es tejer al revés. Pasar el marcador, es la hilera 4 y tejer al revés. Aquí al final de la hilera también es poner en descanso. Pasar el marcador. Aquí también hay la hebra que se ha dado la vuelta a la aguja. En este caso es cruzar el punto de esa forma y tejer al revés. Lo mismo en este lado, aquí en la hilera 4, poner en descanso 13 puntos y dar la vuelta. Es la hilera 5. Pasar
el marcador, una lazada. Esta vez ya es tejer 5 puntos al derecho aquí en el centro. Son 5, una lazada y continuar. Es la lazada, 5 puntos al derecho. Este es la hilera 5 y aquí también la lazada que se pasa queda de esta forma. Lo mismo aquí. Y aquí otra vez aumentar. Bueno, es con una lazada que se tiene que aumentar. 5 puntos al derecho, otra lazada y aquí lo mismo, una lazada y 5 puntos al derecho y otra vuelta la lazada. Y en aquí es tejer 6 puntos al derecho, unir la hebra con el punto y tejer al derecho. 1, 2 y 3. Poner en descanso 10 puntos. Dar la vuelta. Lo mismo es pasar la hebra en la aguja al inicio. Pasar el marcador. Esta es la hilera 6. Tejer los puntos al revés. En este lado también, aquí en la hilera 6, es poner en descanso 10 puntos. Aquí donde está envuelto la hebra, es cruzar el punto de esa forma y tejer. Y ahí poner 10 puntos en descanso. Y continuar, esta es la hilera 7. Y aquí sacar el marcador. Nuevamente se va a empezar la figura, entonces es y aquí es una lazada, tejer un punto al derecho, una lazada y tejer al derecho. Entonces se debe formar como está en esta parte. Hasta aquí se debe seguir 1, 2, 3 y luego volvemos a empezar 1, 2, 3. Eso es lo que aquí se está haciendo. Ya se debe empezar porque ya son 3 y volvemos a empezar ahí. Esta es la hilera 7. Entonces es aquí. Este es el punto que sigue la línea, es una lazada, un punto al derecho y una lazada. Y aquí lo mismo, es una lazada, un punto al derecho, una lazada. Después estos 3 puntos al derecho, sacar el marcador. Esta es la hilera 7 y tejer todos los puntos. Aquí unir el punto con la hebra que se ha dado la vuelta en la aguja al inicio de la hilera. Ahí, de esa forma. Después tejer los puntos hasta el final.
Es la hilera 8. Dar la vuelta a la hebra en la aguja, pasar el punto sin tejer, tejer 5 puntos al derecho, después tejer al revés. Esta es la hilera 8 y se debe tejer hasta el final. Aquí en este lado, en la hilera 8, es cruzar el punto con la hebra que se ha dado la vuelta en la aguja, de esa forma, y tejer los puntos al revés, sacar el marcador y tejer al derecho los 6 puntos que se están formando el punto musgo. Ahí. Esta es la hilera 9. Pasar el punto de orilla en ambos lados. Al inicio no se debe tejer. Y aquí otra vuelta se aumenta. En la hilera 9 es una lazada, tejer 3 puntos al derecho, una lazada, aquí lo mismo, es una lazada, 3 puntos al derecho, es la hilera 9, una lazada y continuar. Repetir lo mismo en esta parte y aquí en este otro lado también. Cada figura está formado de 6 hileras y se debe formar 6 veces. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es la hilera 35. Aquí es una lazada, 5 puntos al derecho, una lazada. Y queda de esta forma. Se repite en esta parte, aquí y en este otro lado también. Una lazada, 5 puntos al derecho, una lazada. En este lado se forman los ojales. Se ha formado aquí un ojal, después es cada 18 hileras el ojal, le separan aquí. Es la hilera 36. Tejer los puntos al revés. Hasta aquí son 36 hileras. Poner marcador para tener la referencia
para saber cuántos puntos se ha aumentado en cada lado. Entonces es aquí. Le separa un punto. Y aquí son 6 puntos, 31, 47, 59 la espalda, 47 el otro lado de la manga y 31 más 6. Y aquí hay un punto, aquí también 1, en esta parte está 1, el que separa, y aquí 1. Y en total son 231 puntos. Desde aquí se debe tejer por separado. Primero las mangas. Continuar con el punto musgo. Los 6 puntos. Sacar el marcador. Este es el delantero. El punto que está dentro de los marcadores, que es solamente un punto, pasa a ser hacia la manga. Y para el delantero se aumentará un punto de esta forma. Con eso son 32 puntos y aparte son los 6 puntos del punto musgo. Entonces sacar el marcador. En total la manga será 49 puntos. Sacar el marcador y tejer el punto que estaba en el medio del marcador. Pasa a ser hacia la manga. Dar la vuelta. Es la hilera 2. Tejer el punto de orilla. Y así se debe tejer recto con el punto jersey hasta la hilera 10. Para tener un mejor control, poner marcador aquí. Es la hilera 10. Hasta aquí se ha tejido solamente la manga, 10 hileras. Ahora se va a formar el punto, que es punto pavo real, y al mismo tiempo se cambiará de aguja. Pasaremos a tejer con la aguja número 3 y está aquí. Tejer el punto de orilla y tejer 6 puntos de vez. Son 6, en total 7 con el punto de orilla. Aquí es unir 2 puntos al revés. Nuevamente unir 2 puntos al revés. Se debe unir 3 veces. Unir 2 puntos al revés. Después es una lazada, un punto al derecho, una lazada, un punto al derecho, una lazada, un punto al derecho, una lazada, un punto al derecho. Tienen que ser 6 veces. Seis lazadas. Después es unir 2 puntos al revés. Nuevamente unir 2 puntos al revés. Unir 2 puntos al revés. Ahí son 3 veces y un punto al revés.
Otra vez unir 2 puntos al revés. Y ahí son 3 veces. Ahora otra vez una lazada, un punto al derecho, una lazada. Tienen que ser 6 lazadas. Son 6 lazadas. Y aquí es unir 2 puntos al revés. Otra vez unir 2 puntos al revés. Unir 2 puntos al revés. 3 veces. Después 7 puntos al revés. Solo se debe tejer esta parte 7 puntos al revés. Es esta parte de la manga. De este lado es tejer el punto de orilla y tejer todos los puntos al revés. Es la hilera 12. Tejer el punto de orilla es la hilera 13. Tejer todos los puntos al derecho es la hilera 13. Tejer todos los puntos al derecho. La hilera 14, tejer todos los puntos al revés. Y en la hilera 15 es nuevamente formar la figura. Tejer el punto de orilla y después tejer 6 puntos de vez. Y en total son 7 puntos con el punto de orilla. Y es unir 2 puntos. Es unir 3 veces a 2 puntos. 3 y 6 lazadas. Y es otra vez unir 2 puntos 3 veces. Tejer un punto al revés y nuevamente unir 2 puntos al revés 3 veces. Y 6 veces son las lazadas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí es unir 2 puntos al revés. Tres veces. Después aquí en la orilla son 6 puntos al revés más un punto de orilla. Es la hilera 16. Tejer los puntos al revés. La hilera 17, tejer al derecho. La hilera 18, tejer al revés. Es la hilera 18.
Es la hilera 19. Tejer el punto de orilla y aquí nuevamente se tiene que formar la figura. Es la hilera 20. Es la hilera 21, tejer al derecho. La hilera 22, tejer al revés. Es la hilera 22. Es la hilera 23. Aquí en la hilera 23 se tiene que formar la figura. Es la hilera 24, tejer al revés. La hilera 25, tejer al derecho y la hilera 26, tejer al revés. Es la hilera 26. Tejer el punto de orilla, tejer 6 puntos al revés es la hilera 27 y se debe formar la figura. En cada figura es repetir igual que en esta primera parte. La figura se debe formar en la hilera 11, 15, 19, 23, 27 y en la hilera 31 y 35. Es la hilera 35. Es la hilera 36, tejer los puntos al revés. La hilera 37, tejer al derecho. Es la hilera 38. Hasta aquí será la manga. Está en la hilera 38. Se han formado la figura 7 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y se ha formado en la hilera 11 al inicio, después es en la hilera 15, 19, 23, 27, 31 y 35. Hasta aquí son 38 hileras desde que se ha tejido ya por separado. Esta parte se va a tejer punto musgo, 4 hileras, tejer 4 hileras al revés de ambos lados. Después ya es remallar y remallar al revés. Ahí se tiene la manga. Se debe tejer la otra manga. Para eso es pasar tejiendo la espalda. Aquí en el delantero se ha aumentado un punto. Para la espalda también se tiene que aumentar un punto y será de esta forma. Tomar de aquí
y aumentar. Entonces uno del delantero y uno de la espalda se están aumentando aquí 2 puntos. Después tejer al derecho. Hasta ahí es la espalda y también es aumentar un punto. Y poner en descanso y continuar con la manga. Sacar el marcador, cómo se ha tejido en esta parte. Los puntos que están dentro del marcador, aquí está uno y en este lado está uno también, pasa para la manga. Y en total son 49 puntos para la manga. Aquí se tiene la otra manga. Recordando que primero se debe tejer 10 hileras en punto jersey y luego empezar a formar el punto pavo real. Son 7 veces. Y al final son 4 hileras en punto musgo. Tejer de ambos lados al revés. Continuamos. Aquí se ha aumentado un punto y en este otro lado también se tiene que aumentar un punto. De esa forma. Después tejer al derecho. Este es la hilera 1. Entonces se ha aumentado aquí 2 puntos y en aquí también 2 puntos. Sacar el marcador. Se debe formar los ojales cada 18 hileras y aquí se tiene que formar. Es 2 puntos al derecho, una lazada, unir 2 puntos al derecho. Después tejer 2 puntos al derecho. Es la hilera 2. Tejer esta parte al derecho. Después tejer los puntos al revés. Tejer hasta la hilera 10, punto jersey. Es la hilera 10. Hasta aquí son 10 hileras desde que se ha tejido uniendo el delantero y la espalda. En total, en los puntos, aquí son 6 y en esta parte 125 con los 2 que se han aumentado aquí y otros 2 aquí. Y en aquí 6. Desde aquí se continuará tejiendo con el punto pavo real. Se debe cambiar la aguja al número 3. Continuamos esta parte que es pasar sin tejer. Después es tejer 5 puntos al derecho. Y aquí se debe aumentar un punto, aquí en el delantero, y otro punto aquí. Es aumentar un punto aquí, al revés. Después es unir 2 puntos 3 veces. Ahí se tiene. Después 6 veces son las lazadas. 1, tejer al derecho, otra lazada, 2, 3, 4, 5 y 6. Después unir 2 puntos 3 veces. 1, 2, 3. Empezamos a formar otra vuelta la figura. Entonces es un punto al revés,
unir 3 veces a 2 puntos. 1, 2, 3 y ahora son 6 lazadas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Unir 2 puntos 3 veces. 1, 2 y 3. Desde aquí. Y así continuar. Un punto revés. Unir 2 puntos al revés 3 veces. Y aquí son 6 veces la lazada. Es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Unir 2 puntos 3 veces. Ahí están 3 veces. Y se tiene que aumentar un punto al revés. Así como se ha aumentado aquí en la primera parte. Entonces son 6, 127 y 6 en este lado, los puntos. Es la hilera 12. Tejer los puntos al revés. La hilera 13, tejer los puntos al derecho. La hilera 14, tejer los puntos al revés. Y en la hilera 15 se tiene que formar la figura. Es la hilera 15 y se tiene que formar la figura. Nuevamente un punto revés, unir, seis lazadas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y así continuar. Es la hilera 34. Es la hilera 35. Es la hilera 37. Tejer los puntos al derecho. La hilera 38, tejer al revés. Es la hilera 38.
Queda de esta forma el punto pavo real. Desde aquí continuaremos con el punto musgo tejiendo 4 hileras. Se debe tejer de ambos lados al revés. Esta parte continúa al derecho. Después es al revés. Tejer 4 hileras de ambos lados al revés. Este es la hilera 1. Es la hilera 4 del punto musgo. Queda de esta forma y con eso se ha terminado la chompita. Ahora es remallar. Remallar al revés. Queda de esta forma la chompita. Son 20 centímetros, son 7 centímetros, aquí también son 7, 20 centímetros, 11 centímetros, 20 centímetros. Muchas gracias por ver el video, les invito a ver el siguiente video.